Cuando colapsé en el trabajo, los médicos llamaron a mis padres. Nunca vinieron. En cambio, mi hermana me etiquetó en una foto. Día familiar sin el drama. No dije nada. Días después, aún débil y conectado a máquinas, vi 74 llamadas perdidas y un mensaje de papá. Te necesitamos. Responde inmediatamente, sin pensarlo. 2 veces, tuve la sensación de que algo estaba mal durante semanas, pero lo superé, como siempre lo hice. No era la primera vez que ignoraba las señales. Dolores de cabeza, mareos, la opresión ocasional en mi pecho, porque la verdad es que no creía que pudiera permitirme reducir el ritmo. No, cuando estaba ayudando a cubrir el pago del auto de mi mamá, no cuando mi hermana Melissa me enviaba mensajes cada 2 días pidiendo solo un préstamo rápido, y definitivamente no cuando mi papá seguía fingiendo que su pago de hipoteca perdido era mi responsabilidad. Esa es la parte que la gente no entiende. Ven las publicaciones familiares perfectas en fotos y piensan que todo está bien. No saben cómo se siente crecer como el único hijo en una casa donde siempre eres el personaje de fondo. Mis hermanas, Melissa y Paige, podían chocar un auto y, de alguna manera, terminar siendo elogiadas por aprender algo valioso. Una vez gané un premio estatal de ingeniería y la única respuesta de mi mamá fue: oh, genial. ¿Le agradeciste a tu profesor? Ya ni siquiera quería reconocimiento, solo quería algo a cambio, tal vez una pizca de gratitud. Pero eso no estaba en las cartas. Así que trabajé los fines de semana, cubrí facturas que no debería haber cubierto, y me dije a mí mismo que estaba bien hasta esa tarde del lunes. Estaba en mi escritorio, a mitad de preparar una presentación para un cliente importante. Recuerdo levantarme para tomar una carpeta de la impresora y, luego nada, solo oscuridad. Desperté con pitidos, luces frías, cables pegados a mi pecho, una enfermera ajustando un goteo. Fue surrealista, como uno de esos momentos que crees que solo suceden en películas, pero era real, y no fue un ataque de pánico ni deshidratación o agotamiento. Fue un evento cardíaco completo. El médico dijo que podría haber sido peor si no me hubiera desmayado justo allí en la oficina. Alguien llamó al 911 inmediatamente. Mis compañeros de trabajo fueron la razón por la que aún respiraba. El personal del hospital fue increíble, amable, profesional, y cuando se dieron cuenta de que no tenía a nadie a mi lado, horas después, me dijeron que ya habían contactado a mis contactos de emergencia, mis padres. Esperé 2 días, nada, sin mensajes, sin visitas, sin llamadas. Luego, al tercer día, desperté de una siesta y revisé mi teléfono, pensando que tal vez la señal había caído. Solo había una notificación, una etiqueta en Instagram. Era de Melissa, una foto de ella, nuestra página, y nuestros padres, todos sonrientes, sentados alrededor de una mesa de picnic en el lago. Mi mamá incluso había hecho sus huevos endiablados. Signature. El pie de foto me golpeó más fuerte que el colapso. Día familiar sin el drama. Y sí, me etiquetaron como si fuera una broma interna, como si no estuviera medio muerto en una cama de hospital mientras ellos se reían por la ensalada de papas. Yo no respondí, miré fijamente la pantalla, hasta que se oscureció. Algo se rompió dentro de mí ese día, no de una manera ruidosa y enojada, sino de una manera silenciosa y definitiva, como una puerta que se cierra sin intención de volver a abrirse. Seguí recuperándome lentamente. Los médicos estaban monitoreando mi corazón y realizando pruebas. Apenas hablaba a menos que tuviera que hacerlo, y aún así, ni una sola palabra de mi familia hasta 4 días después. Me desperté con 74 llamadas perdidas y un mensaje de mi padre. Necesitamos que respondas inmediatamente, sin disculpas. No, ¿cómo estás? Solo esas palabras. No sé qué esperaba, pero ni siquiera dudé. Me senté, todavía débil, todavía conectado a máquinas, y sin pensarlo. 2 veces, marqué, pero no a ellos. Llamé a alguien más. Miré el mensaje de mi padre, quizás 1 minuto completo. Te necesitamos. Responde inmediatamente. 4 días sin una palabra. 74 llamadas perdidas. Pero eso fue con lo que comenzaron. ¿No cómo estás? ¿No estás bien? No sentí pánico. No sentí nada. Solo esa calma muerta que reemplazó cualquier emoción que solía activarse en momentos como ese. Entonces recordé un número. Un número que no había usado en mucho tiempo. Uno que había guardado bajo un nombre que nunca borré. BMPS. No lo había llamado en meses, no porque no fuéramos cercanos, sino porque sabía cómo se sentía acerca del resto de la familia, y me había dado demasiada vergüenza admitir que tenía razón de nuevo. Pero esa mañana, lo llamé. Él contestó en el segundo tono como si hubiera estado esperando. No preguntó cómo estaba, solo preguntó en qué hospital. Eso fue todo. Sin vacilación, sin preguntas, sin silencio. Pasivo-agresivo,
solo una respuesta, inmediata como si yo importara. Eso fue algo que no había sentido en años. Él apareció 40 minutos después. De alguna manera, lucía exactamente igual, la misma vieja chaqueta de viento, el mismo reloj que había usado desde que era niño, la misma expresión en su rostro como si nada lo sorprendiera ya, pero siempre estaba listo. Entró, se sentó, me miró y dijo, así que al final, ¿también te quebraron? Ni siquiera, pregunté cómo lo supo, solo asentí. Se quedó conmigo todo el día, habló con mi enfermera, hizo preguntas reales, en silencio, pagó una de las pruebas que mi seguro rechazó sin hacer un drama de ello. Luego sacó una tableta y comenzó a ayudarme a ordenar el desastre que había dejado en piloto automático. Revisamos todo. Mi nombre estaba en 5 diferentes acuerdos de préstamo, 3 tarjetas de crédito, 2 servicios públicos, una póliza de seguro de auto para un vehículo que ni siquiera manejaba. Todo estaba tan incrustado en mi rutina que ni siquiera me di cuenta de lo mal que se había puesto. Cada vez que tenían una mala racha, yo intervenía en silencio, automáticamente porque pensaba que eso era lo que significaba la familia, arreglar los agujeros y no esperar nada a cambio. Pero la cuestión es que ellos esperaban que lo hiciera. Cuando no lo hice o no pude, me convertí en el problema. El drama. Estaba empezando a darme cuenta de que no solo se habían apoyado en mí, se habían apoyado a través de mí. Yo no era incluso una persona para ellos. Yo era una válvula de presión, un dispensador de efectivo, un fracaso familiar en el que podían confiar, solo mientras no les recordara lo que me debían a cambio. El abuelo me ayudó a redactar una lista, cada cuenta, cada conexión. Luego empezamos a cortarlas una por una. Cancelé la transferencia automática a la cuenta corriente de Melissa. Ella solía decir que apenas sobrevivía, pero había volado a Miami 3 veces este año y lo publicó cada vez. Ahora podía encargarse de sus propias facturas. El depósito de alquiler de Paige, eliminado. El seguro del auto de mi mamá, ella podía llamar al proveedor misma. Quité mi información de tarjeta y cambié la contraseña. Y el préstamo que firmé como aval para Melissa, ese que convenientemente había dejado de mencionar durante meses, lo señalé, presenté un reporte de fraude. No porque intentara arruinarla, sino porque nunca acepté ser su plan de respaldo para siempre. Ya había terminado de firmar papeles para personas que no se presentarían por mí en una cama de hospital. El abuelo no dijo mucho, pero de vez en cuando soltaba una risita tranquila como si estuviera tanto decepcionado como no sorprendido. Él era el único que alguna vez me había dicho la verdad, que la lealtad solo es tan fuerte como las personas a las que eres leal. Para cuando se fue esa tarde, las llamadas se habían duplicado. Tuve que silenciar mi teléfono. Mamá había dejado mensajes de voz fingiendo que acababa de enterarse de lo sucedido. Paige enviaba mensajes en mayúsculas como si eso me hiciera responder más rápido. Melissa se había quedado callada, lo que en su caso significaba que estaba preparando algo peor. Luego llegó otro mensaje de papá. Esto es serio, llámame ahora. Todo se está desmoronando. Aún ninguna mención del hospital, ni una palabra sobre lo que me pasó. Solo pánico. No por mí, sino porque sabían lo que venía. El primer dominó había caído. Simplemente no se dieron cuenta de que yo fui quien lo empujó. Todavía estaba en el hospital cuando comenzaron las consecuencias. Al principio, fueron los mensajes de voz. 1 docena, luego 2 docenas, luego tantos que dejé de revisar. Reproduje uno en altavoz solo para ver si algo había cambiado. Era mi mamá. Dijo, no sé qué intentas probar, pero esta no es la manera de hacerlo. Ese era el tono. No miedo, no preocupación, solo frustración de que el cajero automático estaba roto. Melissa envió un mensaje después, sin palabras al principio, solo una captura de pantalla de su cuenta corriente. El saldo era 29 pesos. Luego lo siguió con, ¿qué diablos está pasando? Arregla esto. Miré la pantalla. Sentí la ira subir por un segundo, luego la dejé caer. No era nuevo, solo era más fuerte ahora. Paige intentó un ángulo diferente. Su mensaje fue más largo, más emocional. Dijo que no sabía qué drama estaba pasando y que nos amaba a todos y quería paz. Lo terminó con, por favor no me castigues por cosas que no hice, lo que era gracioso considerando que la última vez que hablamos, puso los ojos en blanco cuando le dije que no podía avalar otro contrato de alquiler. Dijo que yo estaba siendo difícil, luego me ignoró por 3 meses. Pero fue mi papá quien finalmente cruzó la línea. Apareció en mi apartamento. El abuelo me había advertido. Había visto su auto afuera antes, al ralentí. Yo todavía estaba en recuperación, no lo suficientemente fuerte para caminar sin ayuda. Pero eso no lo detuvo de estacionarse afuera como si estuviera esperando que liberaran a un rehén. No respondí. Más tarde ese día, llegó un mensaje de texto. Estás a punto de destruir todo lo que hemos construido. Espero que entiendas el daño que estás causando. Todo lo que construimos. El descaro en esa frase fue suficiente para hacerme reír a carcajadas. Lo leí de nuevo solo para asegurarme de que no lo había imaginado. Ninguna disculpa,
ninguna mención del hospital, ninguna preocupación por lo que me había llevado allí en primer lugar. Solo miedo. Miedo de perder el control que habían tenido durante demasiado tiempo. Luego vino la publicación. Melissa subió un video. Sin música, sin voz, solo un recorrido lento y dramático de la casa de mis padres, completamente vacía. No solo despejada, sino vacía. Vacía por desalojo. La puerta principal abierta de par en par. La sala despojada. La mesa del comedor desaparecida. Incluso las cortinas habían sido quitadas. El pie de foto decía: se llevaron todo. ¿Y adivina quién los dejó? Lo vi una vez, luego abrí mi aplicación de finanzas, busqué la hipoteca. Había incumplido de nuevo. Habían usado el capital para pagar la deuda de la tarjeta de crédito de Melissa y financiar la idea de negocio en línea de Paige. Una empresa de velas o una boutique de ropa, no recuerdo. Fracasó en 2 meses. Ninguno de los fondos se había destinado a la hipoteca. Les había advertido el año pasado, solo una vez, que si no la manejaban mejor, me iba. No me creyeron. Así que, cuando me fui, el banco intervino. El abuelo estaba allí cuando encontré los documentos. No dije nada al principio, solo desplacé la pantalla, mostrándole el saldo, los cargos por mora, los avisos que nunca vi porque fueron directamente a la dirección de mis padres. Asintió una vez. Luego hizo algunas llamadas. Una a su abogado, otra a un viejo amigo en planificación patrimonial, finalmente a su contador, cuya existencia ni siquiera conocía hasta ese día. Lo que aprendí a continuación aclaró todo. Mi familia no solo se había apoyado en mí, también habían estado husmeando discretamente en mi abuelo, especialmente después de que se jubiló. Paige lo había llevado a brunch 2 veces, algo que nunca hacía. Melissa le llevó un regalo de Navidad el año pasado por primera vez en una década. Mamá insinuó durante una de sus llamadas que debería empezar a pensar en lo que es justo. Él lo vio todo venir, se había preparado en consecuencia. Cada activo, cada fideicomiso, cada propiedad que poseía, ya los había movido, no para castigarlos, sino para protegerlos de ellos. Y ahora trasladó la mayor parte bajo un nuevo nombre, el mío, no como un regalo, no como una recompensa, sino porque yo era el único que no lo había pedido. Había demostrado dolorosa y claramente que podía sobrevivir sin ello, que no me sentía con derecho a ascender. Y en sus palabras, eso me hacía el único digno de ello. Esa noche, Melissa apareció en la hospital. No estaba en la lista, así que seguridad no la dejó entrar, pero la vi a través de la ventana. Estaba caminando de un lado a otro en el estacionamiento, teléfono en mano, claramente hablando con alguien, probablemente Paige. Tenía gafas de sol puestas aunque estaba oscureciendo, como si se estuviera preparando para un enfrentamiento que nunca sucedió. Se fue. Después de 15 minutos, supuse que eso era el final. Luego, un último mensaje. Llegó 1 hora después. Si no arreglas esto, te juro por Dios, te arrepentirás. Sin emojis, sin corazones, sin hashtags. Solo esa frase. Y no impactó de la manera que ella pensó que lo haría. No me sentí amenazado ni asustado ni acorralado. Por primera vez, no sentí nada. Había dejado de intentar ser el hijo, el hermano, el solucionador. Ahora, estaba simplemente libre. Comenzó con un golpe en la puerta de la habitación del hospital. Supuse que era una enfermera. No lo era. Un miembro del personal entró, luciendo ligeramente incómodo y dijo: hay una mujer abajo que afirma ser su apoderada médica. Dice que es su hermana y necesita hablar con su médico inmediatamente. La miré confundido al principio. No había incluido a nadie de mi familia inmediata como contacto de emergencia, solo a mi abuelo. Pregunté quién era. Ella revisó las notas. Paige. Casi me río. No me había enviado un mensaje en días. No había visitado. Ni siquiera había reconocido que estaba en un hospital hasta que corté su asistencia para el alquiler. Y ahora estaba intentando hablar por mí. Les dije que nadie estaba autorizado. El hospital estuvo de acuerdo y hizo que seguridad la acompañara afuera sin permitirle acercarse a mi habitación. Pensé que era solo ella siendo dramática. Estaba equivocado. Unas horas después, el abuelo entró, sosteniendo un sobre Manila. Lo dejó caer en la cama y se sentó. Adentro había capturas de pantalla impresas de un intercambio de correos electrónicos entre mis padres y un pequeño bufete de abogados, del que nunca había oído hablar. Estaban investigando la tutela legal, específicamente, sobre mí. Lo leí 3 veces solo para asegurarme de entender. Intentaban afirmar que no estaba bien, mentalmente, inestable, errático, potencialmente sufriendo de estrés postraumático o colapso, y que mis decisiones financieras recientes mostraban un patrón de volatilidad emocional. Su objetivo era claro: sí, podían conseguir que alguien, preferiblemente mi padre, fuera designado como tutor temporal,
podrían congelar las reversiones financieras que ya había puesto en marcha, restaurar el acceso a las cuentas, reabrir el crédito, recuperar el control. Intentaban pintarme como incompetente. Las mismas personas que ni siquiera verificaron si yo estaba vivo hace 4 días. Me quedé con eso. Un rato, el abuelo estaba tranquilo. Me dijo que esto no era nuevo para él. Hace años, cuando mi tío intentó separarse de la familia por razones similares, mis padres habían flotado la idea en ese entonces. También, nunca llegó a nada, pero ahora, con dinero real en juego, en realidad lo estaban intentando. No llamaban porque les importara, llamaban porque estaban acorralados. Me quedé en silencio el resto del día, no de una manera triste, sino de manera enfocada. Algo en mí hizo clic. Había pasado toda mi vida esperando que despertaran, se dieran cuenta de cuánto di, tal vez incluso se disculparan, pero no estaban despertando. Estaban tratando de reescribir la historia para hacerme el villano. Así que hice una lista. Cada cuenta, cada activo compartido, cada pago que había configurado para ayudar a lo largo de los años. Mi abogado, al que mi abuelo me presentó, pasó por esa tarde con el papeleo ya en mano. Presentamos la mañana siguiente una orden de cese y asistencia a mis 2 hermanas y padres, prohibiéndoles contactar a cualquiera de mis médicos o intentar hacerse pasar por representantes médicos. Una alerta de fraude en cada institución financiera donde alguna vez había tenido acceso compartido con cualquier miembro de la familia. Una restricción sobre transferencias de propiedad vinculadas a mi nombre. Si alguien intentaba vender o mover un activo que había confirmado, desencadenaría una congelación legal. También hice que mi departamento de recursos humanos moviera todos los depósitos directos a un nuevo banco, uno que no sabían que existía bajo un fideicomiso creado por el asesor de la herencia de mi abuelo. Fue la primera vez en mi vida que me sentí seguro. Entonces llegó el siguiente golpe. Paige publicó un video. Su maquillaje estaba manchado, la iluminación era terrible y la cámara temblaba lo suficiente como para parecer crudo. Comenzó con ella sollozando y terminó con ella mirando directamente al lente. No dijo mi nombre, pero dijo lo suficiente. Hay alguien en nuestra familia que está pasando por algo oscuro. Estamos tratando de ayudarlo, pero se está defendiendo y lastimando a la gente. No queremos perderlo, pero tampoco podemos seguir permitiendo que destruya todo lo que hemos construido. Todo lo que hemos construido. Era esa misma frase de nuevo, como si acabara de entrar en su imperio y apagara las luces. El video despegó rápido. Sus amigos comenzaron a comentar. Primos con los que no había hablado en años enviaron mensajes crípticos. Incluso uno de mis antiguos compañeros de trabajo se comunicó preguntando si todo estaba bien. Melissa lo republicó con un emoji de corazón y las palabras: todos estamos orando por la paz. Paz. Después de que intentaron tomar el control de mi vida, mi dinero, mi salud, no estaban orando por la paz. Estaban orando para que me rindiera, pero no lo hice. En cambio, publiqué algo mío. Solo una sola foto. Yo sentado en la cama del hospital junto a mi abuelo. Nada dramático, sin un pie de foto largo, solo a veces el silencio no es debilidad. Es moderación. Sin hashtags, sin etiquetas, sin drama. Pero sabía que les llegaría y así fue. 2 horas después, Melissa llamó. No contesté. Llamó de nuevo, luego Paige, luego mi mamá. Todas llamadas perdidas. Luego llegó un mensaje final de mi padre. No queríamos que llegara a esto. Nos estás obligando a hacer cosas que nunca quisimos hacer. Todavía no lo entendían. Todavía pensaban que estaban a cargo, pero no tenían idea de lo que venía después. La carta llegó 2 días después, entregada a mano en el hospital, sellada en un sobre blanco nítido. La abrí pensando que tal vez se estaban acercando con algo humano. En cambio, era legal. Un aviso de intención de solicitar una tutela de emergencia sobre mí. Lo leí 2 veces antes de decir nada. Alegaban que no estaba mentalmente capacitado para manejar mis propias finanzas, que mi comportamiento errático reciente, refiriéndose al acto de cortar lazos con ellos, era prueba de que estaba en una espiral descendente. La carta citaba angustia emocional, incapacidad para cumplir con obligaciones y preocupaciones de familiares cercanos sobre mi estabilidad mental tras un evento cardíaco. Intentaban quitármelo todo oficialmente. Llamé a mi abogado de inmediato. No se sorprendió. Dijo que esto no era raro en familias conflictivas, especialmente cuando alguien rompe el ciclo de dependencia. Me dijo que esperaban presentar una petición de emergencia antes de que yo pudiera comparecer ante el tribunal. Si lo cronometraban bien y yo perdía el plazo para responder, un juez podría concederla temporalmente. Lo que no sabían era que el abuelo y su equipo legal ya habían actuado. Presentamos una respuesta preventiva con declaraciones notariales de mis médicos confirmando que estaba mentalmente estable y en pleno control de mi capacidad de decisión. Presentamos pruebas de ingresos, registros de comunicación y una carta de mi empleador indicando que había tomado tiempo libre voluntariamente y seguía empleado activamente. La audiencia fue cancelada antes incluso de que llegara al calendario judicial. No tenían nada. Su abogado se retiró en silencio,
Probablemente se dio cuenta de que le habían contado una historia familiar falsa y no quería las repercusiones profesionales. Pero eso no detuvo la campaña de difamación. Empecé a recibir mensajes extraños de viejos conocidos. Una chica con la que salí hace años me envió un mensaje diciendo que sentía oír que estaba pasando por dificultades. Un excompañero de trabajo me envió un correo electrónico preguntando si necesitaba ayuda para recuperarme. Fue entonces cuando me di cuenta de que ahora estaban intentando otra cosa, cambiando la narrativa, transformando mi hospitalización en una crisis, pintando mi silencio como prueba de que había perdido el control, presentándose a sí mismos como los únicos que intentaban ayudar. Y podría haber funcionado si no fuera por lo descuidado de su enfoque. Melissa no podía mantener la boca cerrada. Paige no pudo resistir la atención. Publicó otro video. Esta vez, con producción completa, iluminación emotiva, música de piano de fondo, filtro suave. Habló sobre cómo la enfermedad mental no siempre se ve como uno piensa, cómo algunas heridas son invisibles, y cómo solo quería recuperar a su hermano. Nunca dijo mi nombre, pero no tenía que hacerlo. Sus seguidores lo captaron al instante. La sección de comentarios estaba llena de simpatía. Mensajes como, eres tan fuerte, rezando por tu familia, él tiene suerte de tenerte. Entonces, un comentario lo cambió todo. Alguien publicó una captura de pantalla del antiguo pie de foto de Melissa, día familiar sin drama, con una comparación lado a lado del video de Paige llorando. El pie de foto decía, así que ¿dónde estaba toda esta preocupación cuando él estaba realmente en el hospital? Explotó. Los comentarios cambiaron. La simpatía se convirtió en indignación. La gente empezó a investigar el perfil de Melissa. Publicaciones pasadas, en las cuentas comerciales de papá, en el antiguo trabajo público de mi padre. Lo que encontraron no fue bonito. Melissa me había etiquetado en esa publicación del día familiar. Mientras yo estaba en la UCI, Paige había tuiteado hace 2 años sobre gorrones que fingían trauma. Mi mamá había publicado una foto de la cena de cumpleaños solo un día después de que los médicos la contactaran sobre mi colapso. Todo resurgió. Jen, una vieja amiga de la secundaria que no había visto en años, se puso en contacto. Dijo que trabajaba en medios ahora. Recordaba cómo eran las cosas con mi familia en aquel entonces, lo extraño, que siempre parecía, incluso cuando éramos adolescentes. Dijo que Internet solo dejaría que las mentiras llegaran hasta cierto punto, y no lo hizo. La gente comenzó a hacer preguntas reales. La pequeña boutique en línea de Paige recibió críticas masivas, clientes exigiendo reembolsos, influencers que silenciosamente la dejaban de colaboraciones. Los patrocinios de Melissa desaparecieron en días. Una marca con la que había trabajado la dejó de seguir. Después de etiquetarla en una publicación de disculpa, incluso el lugar de trabajo de mi padre se vio involucrado. Uno de sus clientes había visto los hilos virales y lo mencionó durante una reunión. Se puso a la defensiva. Se notificó a Recursos Humanos. Para el final de la semana, lo pusieron en licencia. Luego lo despidieron completamente. Todo lo que habían construido sobre la base de mentiras y derecho estaba desmoronándose frente a ellos. Fue entonces cuando mi mamá finalmente rompió su silencio. Envió un solo mensaje de texto. Por favor, ¿podemos hablar? Sin viaje de culpa, sin defensa. Solo esas 5 palabras. Lo miré durante mucho tiempo. No sentí satisfacción. No, realmente. Lo que sentí fue distancia, como si las palabras vinieran de alguien que solía conocer en una vida que ya no existía. No, respondí. En cambio, abrí mi aplicación de notas. Comencé a enumerar las cosas que todavía necesitaba cortar, cancelar y cerrar. Finalmente habían ido demasiado lejos, no solo conmigo, sino con la historia que estaban tratando de vender a todos los demás. Todavía no entendían la única verdad que nunca se molestaron en considerar. No, estaba enojada. Simplemente había terminado. Pensé que se rendirían después de que el intento de tutela fracasara, después de la reacción pública negativa, después de perder trabajos, patrocinadores y los últimos bits de credibilidad que tenían, pero debería haberlo sabido mejor. La gente egoísta no se rinde, se adaptan. Acababa de ser dada de alta del hospital, todavía débil, pero capaz de caminar por mi cuenta. El abuelo me recogió, me dio una bebida y me dijo que nos dirigíamos a su casa por unos días. Estaba bien con eso, no quería volver a mi apartamento. Todavía se sentía demasiado cerca de ellos. Íbamos a mitad de camino a su casa cuando mi teléfono vibró. Era de un número desconocido. Realmente deberías pasar por la casa. Necesitamos hablar urgentemente. Era Paige. Lo borré sin responder. Luego, 2 horas después, Jen me llamó. Su voz era aguda, urgente. Me dijo que revisara Facebook. Habían publicado algo. Melissa, Paige, mi mamá, todas paradas frente a la casa vieja. Detrás de ellas,
un camión, Uaul, mi papá a un lado sosteniendo un caja, lucen devastados, lágrimas falsas, sudaderas sucias. El pie de foto fue, escrito por Melissa, perderlo todo, duele, especialmente cuando es porque tu propia sangre se volvió contra ti, pero lo perdonamos. Sigue siendo nuestro hermano, solo queremos que regrese a casa antes de que sea demasiado tarde. Los comentarios eran una zona de guerra, la mitad eran extraños ofreciendo apoyo, la otra mitad eran personas denunciándolos. Ni siquiera me habría importado hasta que vi la última foto de la publicación, una foto enmarcada, de mi infancia sostenida en las manos de Paige, con un pie de foto debajo. Estamos manteniendo una habitación lista, la familia es para siempre. No sabía si enojarme o simplemente perturbarme. Se sintió como un rescate emocional, una actuación digital, destinada a hacerme parecer el villano, mientras se posicionan como víctimas, dispuestas a darme la bienvenida de vuelta. Pero la parte más inesperada llegó al día siguiente. Recibí una carta por correo de la oficina del secretario del condado. Dentro había un testamento manuscrito, no de mi abuelo, sino de mi padre. Uno nuevo. Había sido redactado la semana después de su fracasado truco de tutela. Describía sus activos, que irónicamente, ahora eran muy pocos, y establecía que en caso de su fallecimiento, todo iría a los miembros restantes de la familia que mantuvieran la unidad, y luego, con letra temblorosa, Coulton es desheredado, hasta que regrese a esta familia y se reconcilie. Miré el papel durante mucho tiempo, luego me reí, no porque quisiera nada de él, nunca lo hice, sino porque la jugada final, el último movimiento fue exactamente lo que siempre había sido, una trampa, un último intento de arrastrarme de vuelta al sistema que construyeron. El mensaje era claro, vuelve a la línea o serás borrado, pero no se dieron cuenta de algo importante. Yo quería ser borrado, así que hice que mi abogado enviara una carta. A cambio, incluía una renuncia legal a cualquier reclamo sobre la herencia, un aviso permanente de no contacto, y un documento firmado, eliminándolos como contactos de emergencia o parientes más cercanos para cualquier asunto, médico o legal relacionado conmigo. Era simple, directo, final. Intentaron atraparme, con culpa, con redes sociales, con dinero, y finalmente con legado. Elegí la paz en su lugar. El abuelo y yo nos mudamos fuera del estado 2 semanas después. Dijo que quería ver las montañas de nuevo. Compramos una pequeña cabaña justo afuera de un pueblo tranquilo. Tomé un trabajo remoto, reduje mis horas, comencé a leer de nuevo, a respirar de nuevo. De vez en cuando, alguien del pasado intenta contactarme. Un primo, un viejo vecino, alguien preguntándose qué realmente sucedió. Nunca explico por qué personas como Melissa, Paige y mis padres son buenos contando historias donde ellos siempre son los lastimados, siempre los traicionados, siempre los dejados atrás por alguien cruel y problemático. Déjalos tener su historia. Yo tengo la verdad y la paz. La paz es mejor que ser amado por personas que solo te aman cuando eres útil.